continuación presento a señor Albert Silgado de la Universidad del Biobío, ¿cierto? Así es, Alumno de David Mora. alumno de profe David, sí. Él nos va a hablar a Virtual Element Approximation for Navier-Stokes Equation. Bueno, Albert, tienes 25 minutos aproximados más unos 5 o 3 minutos de consulta. Ok, profesor. Muchas gracias por la introducción y pues por la invitación y la oportunidad de poder participar en este evento. Agradecer también a todo el grupo organizadores y a los asistentes también por estar aquí. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de una discretización para las ecuaciones de Navier-Stokes mediante el método de elementos virtuales. Este trabajo hace parte, bueno, son resultados parciales de un trabajo que está incluido en el proyecto de mi tesis doctoral bajo la dirección del profesor David Mora. Y bueno, trabajo junto con él. Bueno, ahí se encuentra la respectiva financiamiento del trabajo. Ok, para iniciar, vamos aquí a mostrar un poquito de la estructura de la charla. Vamos a partir con una pequeña introducción de elementos virtuales, vamos a comentar nociones bastante superficiales del método. Vamos también a hablar un poco de la formulación que vamos a trabajar, vamos a analizar, ¿cierto? Estetizar. Y seguido a eso, vamos a presentar el problema modelo. Se mostrará también la discretización mediante elementos virtuales. También mostraremos el análisis de convergencia y un ejemplo numérico debido al tiempo para mostrar el comportamiento del esquema y ver que las predicciones teóricas pues se tienen ahí. Ok, iniciamos entonces pues con la pequeña introducción. Como les decía, el método de elementos virtuales es un método numérico para la discretización de EDP y se presenta por primera vez en este trabajo en el año 2013 por este grupo de matemáticos italianos. Se presenta para la ecuación de Laplace y allí, bueno, se observan las principales características del método, y digamos que lo más atractivo, llamativo de este nuevo método es que tiene la habilidad de construir, bueno, esquemas conformes, no conformes también, fue un estudio posterior a esto, utilizando ahora mallas, descomposiciones poligonales o poliédricas en el caso, y poliédricas en el caso 2D y 3D, respectivamente. ¿Ok? Otra ventaja, otra característica bastante atractiva del método es la capacidad que él tiene para construir sus espacios de H2. Poder armar esquemas conformes, esquemas C1, en una manera simple, comparándolo con el método de elementos finitos. Es bastante conocido que para problemas de cuarto orden muchas veces es considerado una tarea bastante difícil desde el punto de vista computacional y bueno, y teórico también. Por ejemplo, el elemento más famoso, el más conocido es el elemento Argyll, y este elemento tiene un alto costo computacional en términos de los grados de libertad. Utiliza 21 grados de libertad en el triángulo, ¿cierto? Un triángulo, una composición clásica. En comparación, el elemento virtual, elementos virtuales en este trabajo del profe Bresi y la profesora Marini, ellos aquí presentan una familia de elementos virtuales que en el bajo orden, en el caso más bajo, por polígono utiliza 3 grados de libertad por vértice del polígono. Es decir, en un triángulo va a tener 9.
comparado con 21 ya es algo bastante atractivo y eso se puede observar en ese trabajo y en otros trabajos posteriores a este. Ok, tiene otras ventajas que, por ejemplo, la inclusión de nuevos colgantes, que es bastante atractivo para esquemas adaptativos. Y bueno, en este trabajo, en esta pequeña charla, vamos a hacer uso de esta herramienta, ¿cierto? De estos espacios seguros construidos por estos autores, para poder discretizar la ecuación de Navier-Stokes, formulado ahora en términos de la función de corriente del campo de velocidades. ¿Okay? Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de esta formulación antes de presentarla, de presentar las ecuaciones fuertes, el problema. Las características principales de esta formulación es la presencia del operador biarmónico, es un problema de cuarto orden, entonces elementos virtuales es el más indicado para abordarlo. La velocidad y la presión no están presentes en las ecuaciones, se eliminan esas variables, pero te quedas con la función escalar, la función de corriente del campo de velocidad. Entonces tendrías una sola variable para que aproximar, ¿ok? La condición de incompresibilidad del fluido se satisface de manera automática y otra ventaja, y algo bastante llamativo, es que la forma del lineal resultante del término convectivo, ¿cierto? Hablando de fluidos de Navier-Stokes, se tiene automáticamente que tiene la propiedad de antisimetría, lo cual va a facilitar el análisis desde el punto de vista, ¿cierto? Cuando estamos demostrando la existencia o unicidad del problema, cuando estamos trabajando también tratando de demostrar convergencia del esquema, tú tienes esta propiedad y no tienes que estar induciendo como se hace típicamente la formulación velocidad-presión mediante la integración por partes y armas la forma trilineal, perdón, que sea antisimétrica. Entonces, estas tres últimas son bastante características bastante llamativas de esta formulación, lo cual ha motivado durante varios años a trabajar, tratar de aproximar la solución de aproximar la función de corriente, ¿sí? Bueno, algunas referencias existen en la literatura, se encuentran varios, pero en primera vez se establece en este libro. Después estos autores comienzan a trabajar también en esa formulación del punto de vista conforme y no conforme también. Estos autores también presentan una discretización usando Galerkin discontinuo. Y existen otras referencias relacionadas con la discretización de este problema, ¿sí? Entonces, sin más preámbulo, vamos a introducir nuestro problema continuo. Bueno, recordamos la fórmula típica, la formulación, la estándar de la ecuación de Navier-Stokes formulada en velocidad-presión, ¿cierto? Tenemos aquí da una fuerza F en este espacio, vamos a encontrar la velocidad y la presión tal que satisface esto, ¿sí? Vamos a considerar que omega es un conjunto simplemente conexo y con frontera poligonal, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es considerar el espacio de funciones que son H01 con divergencia libre. Entonces tenemos un resultado bastante conocido que te dice que si una función está aquí, si solo sí existe una función escalar en H2 con más regularidad, ¿cierto? Tal que se satisface esta relación. Esto es en 2 dimensiones. ¿Ok? Y entonces, con el objetivo de introducir la formulación variacional, vamos a considerar el espacio, este espacio, va a ser el espacio H02, esta función es única salvo una constante, y la fijamos con esta condición, ¿ok? Entonces tendríamos
ese espacio y tendríamos también la norma natural del espacio está por eso, está allí. Y el problema de Navier-Stokes formulado en términos de la función de corriente está dado por hallar la función psi en el espacio H02, el que satisface esto, ¿cierto? Entonces, notamos aquí que tenemos la presencia, bueno, tenemos la presencia es un problema de cuarto orden, aparece la matriz hessiana, ¿cierto? Esta contracción Hessian, y también tenemos la forma trilineal asociada al problema, como les decía, ella tiene la propiedad, se satisface de manera natural, ella es antisimétrica, ¿ok? Y tenemos el funcional, dado por esa expresión de allí. Entonces, el lema 2.1 lo que hace es hacer un resumen de las propiedades de esas formas bilineal, acotamiento, coercividad, de la forma trilineal, la antisimetría, acotamiento también, continuidad, ¿cierto? Y la continuidad también del funcional. Entonces, con ayuda de eso, y uno desarrolla una estrategia de punto fijo para demostrar la existencia inicial del problema. Voy a hablar un poquito de esto porque a nivel discreto, la estrategia de punto, perdón, la estrategia sí, de punto fijo va a ser parecida, porque las formas bilineares van a satisfacer las mismas propiedades. Entonces, la estrategia, lo que uno hace es desplazar los argumentos al enfoque ya a nivel discreto. Entonces, uno lo que toma es este operador definido de la siguiente forma, ¿cierto? Donde esta es la solución del problema lineal. Tú linealizas aquí y te consideras este espacio formado por todas las funciones H2 que satisfacen esta relación. Es una más pequeña que esta cantidad. Ese operador está bien definido usando el teorema de Lax-Milgrom y también satisface esto. Entonces, la idea aquí es usar el teorema de punto fijo de Banach para demostrar que el problema tiene única solución, ¿cierto? En ese espacio que defino allí. Y la idea entonces es mostrar que el operador es una contracción en este espacio, bajo esta hipótesis, ¿sí? Con esa hipótesis uno demuestra que se tiene la contracción, por lo tanto aplicas el teorema de punto fijo de Banach y puedes demostrar que el problema tiene una única solución y además satisface esta dependencia continua de los datos. Listo, entonces vamos a presentar también la discretización basada en elementos C1, elementos virtuales de clase C1. Como es típico, algunas notaciones, lo que vamos a considerar es una descomposición ahora en polígonos generales, ¿cierto? Bueno, con ciertas propiedades, ciertas asunciones suposiciones sobre los elementos. En la notación baricentro, el diámetro, el número de vértices y un grado genérico de la descomposición. Y estas propiedades son necesarias para poder demostrar, para hacer el análisis de convergencia, tener las propiedades de aproximación en el espacio polinomial, las propiedades de aproximación en el espacio virtual también. Entonces, la primera suposición lo que dice es que no tienes lados muy pequeños en un polígono. Y además que para cada polígono él es estrellado con respecto a todos los puntos de una bola con radio más grande, bueno, con radio ese numerito que está ahí. Ok, son suposiciones que aparecen cuando se está presentando las ideas básicas en aquel paper del 2013 que les mostré al inicio. Ok, bueno, pues sabemos, nosotros tenemos las mallas, puedes considerar el clásico descomposición en triángulo, pero también puedes considerar polígonos más generales como una descomposición en Voronoi, también puedes considerar elementos no convexos. Entonces, ese son el tipo de mallas que se usan aquí en elementos virtuales. Y entonces continuaremos con la construcción de los espacios.
de los espacios virtuales. Primero vamos a considerar el siguiente espacio finito dimensional. Va a ser un espacio virtual preliminar, ¿sí? Está constituido por todas las funciones H2, tal que su bilaplaciano es pk-2. La función es continua sobre la frontera y además el gradiente también es continuo. Y tienes que ella restringida a la frontera, perdón, es PR, donde R está definido por esa expresión de aquí abajito, y también tienes que su derivada normal está en PT, donde PT está dado por K-1. ¿Ok? Entonces, si notas que este espacio contiene a P2, pero además contiene otras funciones que uno no conoce lo que es en el interior del polígono. Pero para el enfoque de elementos virtuales no necesitas saberlo, porque lo que vas a hacer es utilizar ciertos proyectores que te van a permitir calcular o plantear una aproximación para las formas bilineales y, bueno, y trilineal. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a definir también este conjunto de operadores lineales, ¿cierto? Este conjunto está dado por, ¿qué van a hacer después de lo que se llama técnica de mejoramiento utilizada en elementos virtuales, que consiste en reducir el espacio anterior, haciendo coincidir los momentos de cierto proyector con las funciones de elementos virtuales? Ya les mostraré. Esto va a ser un conjunto de grados de libertad. ¿Okay? Esto nos va a permitir a nosotros construir ciertos operadores sobre los polinomios, estos proyectores, de tal forma que puedas encontrar representantes y así armar las formas bilineales y trilineales, según sea el caso. Entonces, ahí están dados, tiene los valores sobre los vértices, tiene los valores, ¿cierto?, de la función también del gradiente sobre los vértices del polígono, y comienzas, cuando tienes alto orden, ya comienzas a necesitar momentos. Por ejemplo, cuando R es más grande que 3, tienes estos momentos sobre los lados. Cuando T es más grande que 1, también tienes estos momentos asociados a la derivada normal, ¿sí?, de la función sobre los lados, y ya necesitas K mayor que 4, perdón, necesitas ya ahora momentos sobre el polígono, ¿sí? En el caso más bajo, que va a ser K igual 2, como les decía al principio, vamos a tener que los grados de libertad van a ser 3 por vértice, ¿sí? Vamos a tener los valores de la función y los valores del gradiente en cada vértice del polígono. En este caso nosotros escribimos un esquema de alto orden de grado K mayor o igual que 2, ¿sí? Entonces, con ayuda de estos operadores, o mejor estos conjuntos, vamos a poder construir los típicos proyectores Venn, que van a estar definidos sobre este espacio en PK, ¿sí? Y está construido con esta relación, ¿cierto? Este producto, esta relación de ortogonalidad, puedes ver así. Y también la parte de abajo uno ve lo que te está ayudando es a fijar la constante las constantes, dado que tienes kernel no trivial aquí, ¿okay? de la forma lineal Hessian-Hessian. Y el operador para fijar esa constante está dado por eso, ¿sí? Esto es calculable, tiene funciones continuas sobre la frontera, por lo tanto puedes calcular esto. Y para conocer este proyector, ¿cierto?, necesitas resolver ese problema local que tienes allí. Entonces, el lema 3.1 lo que te establece a ti es que puedes calcular este proyector utilizando la información de 1 y de 5 para cualquier grado polinomial, ¿sí? Ahora, después de haber definido este proyector, que resulta calculable, vamos a tener el espacio virtual. Nuestro espacio virtual está dado por las funciones que pertenecen al espacio virtual preliminar, ahora con la restricción que les comentaba, ¿cierto? Es conseguir los momentos
este proyector y las funciones para todo elemento de aquí, donde este es el conjunto de polinomios homogéneos, ¿ok? De respectivo grado, K-3 unido K-2. En este espacio logras dos cosas. Lo primero es que ahora tienes una isolvencia, ahora tienes que de 1 y de 5 son, constituye un grado de libertad para este espacio, y además terminas calculando esta proyección, la clásica proyección L2, ¿cierto? Para toda función en el espacio virtual. Ahora en este espacio, ok, perdón, aquí esa tilde se fue ahí, es el espacio virtual, este que está aquí. ¿Sí? Y con ayuda de esto puedes calcular ahora la proyección pk-2 del laplaciano y la proyección pk-1 del gradiente y del Kerr. ¿Sí? Con información, solo con esa información y estas proyecciones, ya veremos en la siguiente página que con ellas vamos a construir la aproximación para las formas bilineales, para la forma bilineal y trilineal y funcional del lado derecho. Nuestro espacio virtual, ¿cierto? Como era de esperarse, el global está, aquí está la condición de conformidad y restringido a cada elemento, tienes que pertenece al espacio virtual local. ¿Okay? Entonces ya tenemos nuestro espacio. Ahora también necesitamos introducir una forma bilineal típica en elementos virtuales, la estabilizante, esto es un método estabilizado que va a escalar como la forma bilineal A, que es la que te va a entregar al final coercividad a nivel discreto y vas a poder establecer, ¿cierto? La forma, poder establecer unicidad del problema. Ok, la representación o la elección que uno hace en la clásica, la Doffy está por esta expresión, donde este es el tamaño de malla, perdón, del elemento, y lo pones con esta potencia de tal forma que escale como la forma lineal A. ¿Ok? Por motivo de tiempo, vamos aquí ahora a presentar la forma bilineal discreta. Las formas discretas, perdón, vas a tener la forma bilineal, va a ser una contribución elemento a elemento, dada por esto. ¿Sí? Tiene la parte consistente, la que está en rojo, más la parte estabilizante. La forma trilineal, perdón, está dada por esta expresión. Entonces mira que poniendo el proyector pk-1 aquí, pk-1, tenemos que se satisface también a nivel discreto la condición o mejor, la propiedad de antisimetría. ¿Sí? Y tenemos también el funcional, que está por esta expresión. Todas estas formas bilineales resultan calculables utilizando los grados de libertad y por lo tanto podemos poder ya escribir el problema discreto. Pero antes también presentamos esta propiedad importante, la consistencia necesaria para demostrar convergencia del método y estabilidad y agotamiento para poder demostrar resistencia de unicidad, ¿ok? Del problema. Como les decía, aquí tenemos el problema discreto, que está dado por el siguiente problema variacional, ¿cierto? Hallar la función, la solución, o hallar esta CH en este espacio, satisfaciendo esto, ¿sí? Lema 2 que está aquí, lo que hace es nuevamente hacer un resumen de las propiedades y si notas son las mismas que tenías a nivel continuo. Entonces, la estrategia de punto fijo va a ser prácticamente la misma con adecuadas constantes y ahí se hacen las cuentas y se tiene la existencia de unicidad del problema. ¿Okay? Importante aquí, entonces, como resumen de esta discretización, uno tiene que las soluciones, que las funciones que viven en el espacio discreto, ¿sí? Son soluciones o son funciones que tú no las conoces en el interior, pero tampoco necesitas calcular
no necesitas resolver ningún problema para poder conocerla. Conoces son proyecciones a partir de los grados de libertad. No necesitas estar buscando cuál es su valor, y de allí el nombre virtual en toda esta discretización. ¿Sí? No la conoces en el interior, conoces representantes. Ok. El análisis de convergencia, presentamos estos lemas, estas proposiciones, perdón. La primera va a ser la aproximación en el espacio virtual, perdón, en el espacio polinomial, y aproximación en el espacio virtual. Esto ya ha sido demostrado en la literatura. Tenemos que el funcional, ¿cierto? Tienes esta no consistencia y tienes esta potencia del H. Y tienes estos dos lemas, perdón, técnicos que están midiendo el crimen variacional cometido al discretizar, ¿cierto? O aproximar la forma bilineal, la forma trilineal. Tienes esa potencia allí. Y también tienes este lema técnico que te permite obtener la convergencia del método. Y el esquema va a tener este orden, ¿cierto? El mínimo entre la regularidad y K-1. Es el grado polinomial. ¿Sí? Tenemos ese orden de convergencia. Utilizando esos mismos proyectores, puedes calcular otros campos de interés. Por ejemplo, el campo de velocidad y la vorticidad, que también está relacionada con la función de corriente. Como sabemos, tenemos esta relación, todo es calculable allí. También tienes este teorema que te da el orden de convergencia, que va a estar heredado, ¿cierto? Por la función de corriente. ¿Sí? Lo heredas de la función de corriente, tienes eso allí. Y bueno, tienes convergencia del esquema. Entonces, de manera computacional, lo que hacemos es testear. Y consideramos estas dos mallas. Hay más ejemplos, pero por simplicidad consideramos el fluido de Kovács-Knight, está por esa expresión de allí, por esas soluciones, y tenemos que efectivamente nuestro método anda bien con los órdenes esperados para la variable principal y las variables postprocesadas, perdón, con diferentes números de Reynolds. ¿Sí? Tenemos los órdenes esperados allí. Este es el caso más bajo. Y también lo hicimos para K igual 2 y K igual 3, los ejemplos numéricos. Tenemos ahora orden 2, orden 2, orden 2. ¿Okay? Aquí tenemos las soluciones exactas y aproximadas de la función de corriente, y esta sería la vorticidad. Andan bien por ahí también con bonitos. Algunas referencias, este trabajo con colaboración con el profe Mora, Vendu, Natanayan y mi persona. La bibliografía referente a Stokes y a discretizaciones en elementos virtuales, C1 también. Y sí, todo esto es C1, el que ya les mostré allá adelante. Y este de Quiroz y Marini, que también ha sido fundamental para desarrollar esta discretización. Muchísimas gracias por su atención. Creo que me pasé un poquito, pero se pudo dar la idea. No, estamos bien en el tiempo. Ok, gracias. Gracias, Albert.